Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pisuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pisuela. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa multiplataforma del Eco Multimedia. Nos están viendo a través de Eco TV, siguiendo a través de la 104.1 Tandil FM y también a través de nuestra web www.eleco.com.ar y nuestras plataformas digitales. Los jueves pasados veníamos proponiendo en Cuarto Intermedio debates de diferentes precandidatos de cara a las PASO. Este domingo ya se registraron en todo país las primarias con los resultados que todos conocemos a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local acá en Tandil. Este Cuarto Intermedio propone hoy para su audiencia un programa de análisis de lo que dejaron los resultados tanto a nivel nacional como a nivel local, con un equipo de trabajo y de análisis que va a ser bastante interesante para las personas que nos están siguiendo, porque tienen diferentes miradas con muy pocos días desde que sucedieron las PASO, pero ya con una profundidad de pensar qué va a suceder de acá en más en los próximos meses. Nos acompañan en este programa de Cuarto Intermedio Oscar Nigro, titular de la consultora de opinión pública de ATIAR, Matías Cievale, presidente de la Usina Municipal y Popular y expresidente del Comité Local de la UCR, Darío Méndez, concejal y jefe de campaña del Frente de Todos, Matilde Vide, concejal y a cargo de los circuitos electorales, y Marcos González, periodista del Eco Multimedios, que también nos va a colaborar con todo lo que es el análisis y preguntas a este panel que tenemos hoy acá en Cuarto Intermedio. La propuesta que teníamos con cada uno de los invitados era un análisis de lo que ha sucedido a nivel local y nacional con lo que son las elecciones. Vamos a dividir el programa como en diferentes cuestiones. Por ahí a Matilde le vamos a consultar más sobre una de las particularidades que tuvo Tandil, que fue los circuitos electorales. Con Oscar vamos a hablar más de la cuestión analítica, de lo que deja las elecciones, y también una parte política con Darío y con Matías sobre los resultados. Así que vamos a dar pie a estas cuestiones y Oscar, por estar al lado mío casi, la consulta va cómo es la mirada que se tiene a unos días que ya sucedieron las PASOs, del escenario que se deja tanto a nivel nacional como a nivel local. Básicamente, ¿qué tal? Lo que hubo es una fuerte sorpresa acerca de la cantidad de votos que tuvo uno de los contendientes de Frente para Todos, que básicamente no fue tomado ni siquiera a nivel nacional, provincial y tampoco local. Digamos, bien. Hubo un arrastre de arriba hacia abajo y eso llevó un porcentaje importante. Y modificó todo el escenario, inclusive el local. ¿Eso porque en las encuestas no se preveía o podía ser que haya un error, un margen de error? No, pero bueno, las encuestas sirven para interpretar el momento en el cual se hacen, claro, y para tomar decisiones en ese momento, claro, no para saber qué es lo que va a pasar electoralmente 20 días después, 15 días después, porque en verdad la manera de votar son momentos y esos momentos dependen de muchas situaciones. Para mí los marcos referenciales sí se establecen un año antes, 2 años antes, a nivel local, con lo cotidiano, con el metro cuadrado que te pasa, y a nivel nacional y provincial, en líneas generales, con lo que yo llamo, digamos, el bolsillo o el consumo. Me parece que eso es básicamente lo que marca la referencia sobre el cual se asienta el votante. Pero luego toma las decisiones, es en el momento. Es un momento determinado sobre unas circunstancias determinadas. Que cambia, que cada vez es más cambiante y que, digamos, echa por tierra algunas cuestiones, pero si querés la profundizamos más tarde. Más tarde, sí. Bien. Matías, voy con vos. La mirada del oficialismo, de lo que fueron estas elecciones que ustedes en particular tuvieron internas y que me parece que ahí está el punto, ¿no?, de quiebre. Sí, bueno, a ver, seguramente, como decías, el hecho nuevo de los circuitos electorales nos va a permitir después
este hecho inédito y que creo que es muy positivo en términos para la gente, por la cercanía con el voto, para la ciudad, por la poca congestión de tránsito incluso que se vio en la ciudad, pero nos va a servir a nosotros desde el análisis político a tener una mirada mucho más puntual, más allá que sea perfectible, de lo que sucedió ya por barrio o por sector de la ciudad. Seguramente esto nos va a llevar un poquito más de tiempo y de un aprendizaje. En líneas generales me parece, obviamente coincido con lo que decía Oscar, el dato más significativo de esta elección y que tiene incidencia nacional, provincial y local, tiene que ver con la gran elección que hace la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente tiene un impacto y que me parece que, yo digo, para comparar algunos datos con lo sucedido el domingo, con lo sucedido en el 2015. En Tandil votaron una diferencia de un 2% más de votos que las PASOs de hace 4 años y prácticamente también el mismo porcentaje de crecimiento en votos positivos. Cuando miramos la cuenta, el espacio Cambiemos de hace 4 años obtuvo en esta oportunidad como frente que fue el de Juntos por el Cambio unos 500 votos más y en porcentaje pasó de 57 a 56%. Y cuando analizamos lo que sucedió hace 4 años con el Frente Renovador más el Frente por la Victoria, también hay una diferencia de un crecimiento de algo más de 1.000 votos y prácticamente el mismo porcentaje. Me parece que ahí hay un mérito importante en lo local por parte de la fórmula o de la candidatura de Rogelio, que es haber logrado, por un lado, aglutinar a todo el sector del peronismo y mantener esos votos, y también como hecho, también que me parece que es para destacar y felicitar, que haya podido retener un número significativo de los votos, algo que no venía sucediendo de la fórmula nacional, que alcanza un 85%, que esto no lo mostraban hasta ahora las elecciones pasadas, y me parece que sí es un mérito del sector. Obviamente nosotros también tenemos una mirada más allá del análisis que podemos decir, las cosas que tenemos que mejorar de cara a octubre. Estamos conformes con que nuestro espacio haya obtenido casi 56% de votos. Es una elección que no define nada, sino que da un escenario y de cara a octubre nos posiciona de buena manera, que el espacio haya triunfado por más de 20 puntos sobre el segundo espacio, que obviamente no garantiza un triunfo, pero sí nos deja bien parado de cara a la elección de Miguel Lunghi, y dentro del espacio interno seguramente nosotros esperábamos que por ahí una diferencia mayor, no sé si mayor, pero sí con mayor nivel de corte, algo claro, que hoy no lo vimos. Por eso digo, este porcentaje de retención, un poco lo decía al principio Oscar, que cambió todo, sí, obviamente también a nivel local llevó a la boleta completa de Rogelio. Y por ahí lo que estábamos acostumbrados, que Miguel, tanto en el 2011 como en el 2015, tuviera un corte significativo, hoy es importante, porque también la realidad es que el espacio de Juntos por el Cambio a nivel local sacó un 30% más de votos que lo que sacó en Tandil la fórmula de Macri y Pichetto. O sea, eso es corte básicamente, pero tal vez esperábamos algún punto más. Obviamente que en estas elecciones ejecutivas el número ha sido importante, se ganó, o más allá de que todavía falta encargar algún dato, Miguel y Rogelio fueron prácticamente iguales en la cantidad de votos que se sacaron, pero bueno, como espacio tenemos 20 puntos más y nos coloca bien, obviamente con cuestiones a trabajar y ver lo que sucede a nivel provincial y nacional. Bien, Darío, por ahí la mirada del Frente de Todos. Sí, bien, la verdad que estamos muy contentos con la elección que se hizo en todos los planos, nacional, provincial y local. Entendemos que, digamos que sí, que fue una sorpresa, digamos, en el porcentaje. Nosotros entendíamos que íbamos a ganar tanto la provincia como la nación, debido, digamos, al cuadro económico, básicamente, que hoy vive la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Y habíamos trabajado en términos políticos en lo local para lograr un marco de unidad que pudiera darle mayor volumen político, digamos, al espacio encabezado por Rogelio. Eso, si bien, digamos, la boleta nacional y provincial nos ayuda a crecer hacia arriba, también el volumen, digamos, de la política trabajado. Nosotros, si analizábamos las elecciones de 2017, entre lo que fue Unidad Ciudadana, la gente de Patria Grande, el espacio de Néstor Ausa con Randazzo, digamos, y nosotros entendíamos que si trabajábamos una unidad en ese marco podíamos llegar a superar los 30 puntos, y así fue. Me parece que hubo un acompañamiento, digamos, en términos políticos a lo que podía llegar a suceder hacia arriba.
que si hubiéramos tenido un escenario mucho más dividido hacia adentro nuestro no hubiéramos podido acompañarlo. El escenario novedoso para nosotros es haber podido tener un empate técnico con el actual intendente, con Miguel Lungui. Me parece que eso marca un hecho novedoso en la política tandilense. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados a que el intendente gane por amplia mayoría todas las elecciones en las que se presentaba. La novedad de la interna con Marcos hizo que, digamos, bajase bastante en los porcentajes de votos que tenía. Y nosotros la lectura que tenemos ahí difiere un poco porque si tanto Macri como Vidal hubieran sacado un volumen de votos similares al que saca todo el espacio Juntos por el Cambio, toda la interna, me parece que eso es la proyección directa a octubre. Pero al no haber hecho eso así, digamos, yo no creo que necesariamente esos votos vayan a terminar en el mismo espacio en octubre. Bien. Marco, antes de pasar con vos, sí. Matilde, ¿cómo fueron o cómo fue la mirada de cómo sucedió esta cuestión nueva que tuvo la ciudad de que se podía votar cerca de casa, más allá de algunas quejas de algunas personas que siempre van a existir de que por ahí votaban lejos de donde tenían cerca un establecimiento escolar? Sí, la verdad que el balance es bueno, ¿no? En términos generales, porque la gran mayoría de la población votante pudo dirigirse al centro de votación caminando. Obviamente que entendemos que hubo varios reclamos, ¿no? Antes de esto y durante, digamos, todo el proceso electoral, hubo varios reclamos o varios inconvenientes, tanto con la población votante en el padrón como con los centros de votación. Pero la verdad es que rescato tanto un buen vínculo con la justicia electoral para ir solucionando, ¿no?, las distintas problemáticas que estábamos teniendo, como la verdad que se veía el día de las elecciones cómo la gente se acercaba caminando a cada lugar, cómo dentro de los centros de votación se cruzaban entre vecinos, entre la gente que uno comparte cotidianamente, con lo cual daba cuenta, ¿no?, de cierta efectividad de las zonas. Obviamente que, por supuesto, es un primer pie, es un inicio de un proceso que va a llevar su tiempo para que mejore, pero la verdad es que hoy la evaluación, digamos, en el día del lunes, en el día después, es mucho más positiva, mucho más favorable que el resto del sistema. Pensemos que estamos cambiando un sistema que tuvo 107 años de repartirnos a todos los tandilenses por todas las zonas de Tandil y cambiar eso de manera ordenada y de manera que salga un proceso electoral bien, obviamente que no va a ser de un día para el otro. Pero sin lugar a dudas la evaluación es algo favorable. Se visualizó, hubo gente que cuando fue a votar aprovechó el momento de votar para hacer el descargo, para decirle al presidente de mesa que deje el reclamo asentado, para mirar el domicilio que le figuraba en el padrón, si era el que efectivamente tenía en el DNI. ¿Eso se puede mejorar en las generales? El padrón no se va a cambiar, sería ampliamente ilegal e injusto para los candidatos que se modifique el padrón. Con lo cual no va a ser, pero sí creo que contribuiría a justamente esto, ¿no? A decir, bueno, si este fue el punto inicial, seguramente hay que seguir trabajando sobre el padrón y sobre la actualización del padrón. Y sin lugar a dudas, por ahí esto que manifestaba Matías en el inicio, bien, hoy estrenamos una herramienta nueva en el cual dio muchos frutos favorables, pero sin lugar a dudas nos deja otro montón de datos que hay que evaluar. Cuando pensábamos en los circuitos electorales y la primera implementación, pensábamos que, dado las problemáticas que hubo, no iba a ser la misma participación electoral de la gente en la votación, por ejemplo. Una teoría que había surgido ahí en el final. Y la verdad que si uno compara las PASO del 2015 y las PASO de ahora, justamente lo que decíamos es un 2% de crecimiento de población votante, con lo cual nos arroja, ¿no?, un punto más para decir que fue algo favorable. Y ni hablar de la información que nosotros vamos a poder obtener, tanto como el gobierno, la universidad, que fue quien formó parte de la elaboración de los circuitos, como los partidos políticos, para seguir diseñando políticas públicas, estrategias electorales, mucha información que aún no la tenemos hoy, pero que seguramente la vamos a estar elaborando, ¿no?, de cara a las siguientes elecciones, no más. Marcos, ¿cómo lo ves? El rol de medio de comunicación, todo lo que ha sucedido, tanto a nivel local, que me parece que es un poco lo más rico, como a nivel nacional. En alguna ocasión se dijo que Tandil era ciudad testigo en cuanto a los resultados electorales. No sé, esto lo debe saber mejor Oscar que yo. Si esto alguna vez fue así, en esta ocasión creo que no. No sucedió. No sucedió.
en un primer análisis de lo local, muy superficial, diría que quedaron todos contentos. Están todos contentos, hasta Caracoche, supongo. Y el que más contento debería estar, que es Miguel Lunghi, porque lo deja ahí muy bien posicionado de cara a una quinta reelección, parece ser el menos contento de todos. Supongo estará en su impronta ganar holgadamente, como lo ha hecho desde, no en 2003, sino en 2005 para acá. Bueno, en 2003 ganó apenas por 280 votos. Pero bueno, en principio me quedo con eso, que están todos contentos. Marcos, Rogelio, y el propio Miguel debería estarlo. Supongo que cuando pasen las horas, estamos hablando del domingo hoy, lo va a estar. Oscar, ¿cómo se configura ahora toda esta cuestión y qué es lo que nos deja las pasos de enseñanza y también para cada una de las fuerzas? Bueno, lo que te planteo es lo que ha venido pasando hasta ahora. Si después se da un poco la variable que acaba de mencionar acá el amigo Darío, eso lo podríamos analizar después, pero hasta ahora casi todas las internas, en verdad todas las internas de todos los partidos, lo que han hecho fue sumar para generar lo que había pasado en cada uno de los espacios, es decir, ha sumado los espacios con el detalle que el que había ganado a su vez sumaba unos puntos más, 3, 4 en su momento. Así que, digamos, teóricamente debería darse eso. No me arriesgaría a decirlo ahora, dada la situación de cómo funciona últimamente el electorado, que viste que uno predice cosas, pero después la gente hace lo que quiere, viste que tiene esas características, ¿sí? Así que, digamos, lo que ha pasado hasta ahora fue sumado. Habría que pensarlo, lo de Darío, dice que al no tener la totalidad del electorado, puede ser, pero a mí no se me ocurre, quizás el electorado de Marcos Nicolini era más proclive a Cambiemos, ese es el punto, era el más apegado lo digo yo como una interpretación, a la fórmula general y optó generalmente por establecer una relación directa con Macri y Vidal. Así que, digamos, habría que ver si ese electorado no vota a Lunghi. No veo los motivos por los cuales no hacerlo, pero bueno, creo de nuevo que en general se suman. Habría que ver si va a ocurrir eso. La alternativa que yo escuché de Rogelio ayer me pareció interesante, que es considerar que en términos de alternancia de la situación y plantear que bueno, hay un porcentaje determinado a favor de la alternancia y otro que no. Eso es un buen eje como para hacer una campaña. Es una opinión. Bien. Matías, ¿cómo los deja a ustedes todo este tema que vos hablabas casi a lo último sobre la alternancia y justamente la interna que han tenido ustedes con no el nivel que esperaban de votos? ¿Qué sucedió ahí? ¿La gente planteó otra cosa o cómo lo vieron? A ver, definir el término en la alternancia como que solo es alternancia, Miguel, cuando los tres candidatos de los que estamos hablando, los tres candidatos más votados, fueron 3 veces candidatos en los últimos 10 años, los tres. Digamos, es difícil hablar de alternancia, es más fácil si pero alguien supongo que distinto. plantearán al Ejecutivo en ese caso. Está bien, me parece que en momentos como lo que ha terminado diciendo, más allá de por su forma de ser, Miguel, es difícil que esté contento, lo decía el otro día en un discurso, inauguro una obra y estoy pensando en cuál hacer la otra y ni siquiera me puedo poner contento en ese momento, forma parte de su ser y me parece que es algo que le reconoce la gente, que ganaba las elecciones con el 57% y seguía caminando al otro día y estaba enojado porque no se había tapado un pozo. Forma parte de su ser y creo que en el fondo, si hace un análisis para adentro, él está contento con que en su quinta elección el electorado vuelva a acompañarlo de la manera que lo acompañó, al menos en este espacio, y seguramente lo va a acompañar más aún en octubre. Me parece que en momentos como donde cerramos el viernes con los mercados haciendo crecer las acciones al 30% y $1 en baja, al lunes abrirlo con $1 que había pasado de 45 a 65, con este nivel de volatilidad, a veces la gente, es una apreciación personal, prefiere o termina eligiendo
la previsibilidad sobre la alternancia. En momentos de crisis uno elige no un piloto nuevo, sino un piloto que ya condujo tormentas, que tiene un temple para a nivel conducir. local. Sí, digo a nivel local, digo cuando tengo que darle de cuidar a alguien, elijo a aquel que tiene experiencia. Y me parece que en definitiva terminó eligiendo eso. Obviamente que el planteo de la alternancia era un planteo lógico para cualquiera que se quiera presentar como una oposición a alguien que llevaba 16 años. Digo, sale naturalmente desde el posicionamiento que cualquiera quiera hacer políticamente. Pero me parece que el electorado y el electorado de Tandil, que cuando uno lo mira, digo, también es cierto, estamos hablando de lo que sucedió hasta ahora, nada quita que a partir de ahora en un momento lo cambie, pero la realidad es que siempre ha elegido eso por sobre la alternancia, no es que no ha habido claro. Proyectos para alternancia, digo, el propio Néstor Ausa, habiendo conducido la universidad, se presentó como una alternativa, una alternancia que parecía que se terminaban los dos, que no iba a haber un tercer mandato de Lunghi, sin embargo sacó los votos que sacó, porque eligieron en momentos complicados a alguien con temple y con una historia. Me parece que lo va a volver a hacer en octubre y creo que si bien obviamente nosotros no nos conformamos con los votos del Espacio Cambiemos, primero vamos a ir a buscar esos votos que son los más cercanos, que obviamente están. Yo creo que, por lo menos a mí, yo fui fiscal porque me gusta ver y procesar lo que sucede ahí, y prácticamente la totalidad de los votos de Marcos venían con la boleta completa, entonces un votante que naturalmente va a ir a buscar, que si ya votó a Macri en agosto, a Macri Vidal, lo va a ratificar y muy probablemente, incluso hasta por una cuestión de cercanía, lo vota a Lunghi. Nosotros vamos a ir a ratificar ese voto, pero no solo nos vamos a conformar con ese, sino vamos a ir a buscar más. Y en ese tren ustedes se van a juntar ahora con Marcos. Sí, Marcos ha planteado y forma parte del espacio político, y de hecho la primera candidata a concejal ahora va a ser la cuarta candidata a concejal, y la primera candidata a consejera escolar va a ser la cuarta candidata. O sea, va a haber una integración natural, y yo creo que nosotros vamos a trabajar en ese sentido, a ir a buscar esos votos, ir a buscar algo más, que hay un porcentaje importante que se da en todas las elecciones, entre la PASO y la general aumenta entre un 7 y un 10% la cantidad de electores nuevos, y también vamos a ir a buscar a eso. Digo, me parece que ahora empieza otro tipo de elección, al menos para nosotros, porque era inédita hasta ahora de no ir a las PASO, porque lo fuimos en el 2011 y lo fuimos en el 2015, pero sí enfrentar a alguien del grupo más cercano dentro de la Unión Cívica Radical. Darío, sé que pasaron pocos días de las elecciones, pero ustedes ya tienen datos para analizar con más o menos estas cuestiones que Matilde decía, que los circuitos iban a permitir alguna otra cuestión de datos más duros, si bien todavía no están. ¿Tienen algo ustedes medido de cómo fue el frente de todos en estas cuestiones? Sí, en términos del candidato más votado, nosotros lo podemos ver y lo saben todos, que ganamos la mayoría de los barrios de Tandil. Creo que 8-4 fueron los circuitos acá, más el circuito de vela, o sea que estaríamos de 13 circuitos ganando 9 circuitos, no así los más densos. Claro, sí, no ahí le dejo el paso. Claro. Que el circuito se gane no quiere decir que tengan la mayor cantidad de gente que vaya a votar. Yo iba a aclarar eso, por ahí una cosa son los circuitos rurales, donde está Vela, Gardey, ¿no? De la Canal, la Numancia, digo, hay varios circuitos rurales, y después tenemos los circuitos propios del 933, que se llama, que es Tandil, donde la verdad que hay una gran desproporción que no tiene que ver con la población, sino con lo territorial. Digo, así como hay muchos circuitos que son muy extensos en términos territoriales, que tiene que ver con que uno lo dejó para una proyección, para que cuando la población crezca, el circuito se pueda dividir fácilmente, ¿no? Y puede hacer un sistema electoral fácil, mucho más dinámico del que teníamos antes, ¿no? Mucho más fácil de cambiarlo. También hay otros circuitos que son muy chiquitos, como el de Villa Italia, que está dividido en dos incluso, que son bien chiquitos territorialmente, pero con un nivel poblacional muy elevado, por sobre otros circuitos ampliamente, como, no sé, la zona A, la zona B, por ahí hay un mapa que podamos mostrar, pero digo, la zona A y la zona B son las más extensas territorialmente, que una es que es la que nombraba acá el concejal Méndez, que obviamente tienen muy poca proporción de población, bastante escasa. Y los resultados están por circuitos, ¿sí?
Por ahí lo que yo rescato es que en realidad siempre las votaciones eran de esta manera, o a lo mejor podían llegar a tener este resultado. Lo que pasa es que uno antes no lo sabía. La verdad que uno antes no tenía un resultado ni por zona ni por barrio. Pero se puede decir ahora que determinado barrio votó a determinado candidato. Hoy recién se puede hacer eso, digamos, se puede identificar cuál es el voto de cada barrio o al menos de cada zona. No digo, hay zonas que son abarcativas, por ejemplo, la de Movediza no solamente abarca Movediza, sino Movediza y Cerro Leones, ¿no? Y como esas varias que abarcan más de un barrio de los que uno conoce, como, ¿no?, en Tandil, que dice, bueno, no, el barrio es Movediza, bueno, no, para ahí las zonas son más grandes. Y en ese tren, Darío, como... Sí, nosotros lo analizamos desde una perspectiva, digamos, que tiene que ver también con el voto a nivel nacional y provincial. Me parece que en esos sectores donde nosotros hablamos, donde hay mayor concentración de personas, de trabajadores o demás, de sectores más humildes que han sido los más castigados por los gobiernos de Macri y Vidal. Me parece que eso se vio reflejado ahí. Y a nosotros igual nos llama la atención, digamos, porque esto sí, nosotros analizábamos mesas, era muy difícil ganarle mesas a Lungi hasta hace poco. Y nosotros ganamos en un montón de mesas, muchas mesas. Pero digo, perdón, ¿puedo interrumpir un cachito? Digo, porque esa es la cuestión por ahí. Está bueno, ¿no?, rescatar esto, de que a lo mejor antes estábamos todos repartidos en todos lados. Entonces, era más, cada mesa era el promedio de la comunidad general. Hoy por hoy sí tenemos un voto más por zona. Uh-huh. Por eso digo la diferencia de que en algún momento puede haber ganado cierta fuerza en una zona y otra fuerza política en otra zona. Uh-huh. Porque hoy recién lo podemos ver, en principio, de diferenciar el voto por zona, y antes, digamos, estábamos todos repartidos en todos lados. Entonces, todas las mesas tenían el resultado electoral general. Hoy una mesa podía dar como fuerza ganadora a una fuerza política y otra mesa a otra fuerza política completamente distinta, y ninguna de las dos coincidir con el resultado de las elecciones, ¿no? Okay. Sí, de hecho, los dos aglomerados urbanos, llamémosle las 4 avenidas grandes, más lo que tiene que ver con Cerrito, que concentra casi el 60% de esos 3 circuitos electorales, ahí el espacio de Juntos por el Cambio le saca casi 14.000 votos de diferencia al Frente de Todos. Y sin embargo pierde en 4 circuitos electorales. Bueno, mencionaba Movediza, Cerro Leones, en Villa Aguirre y en lo que es Arcoíris y San Juan. Hay 4 que el Frente de Todos supera a todo el espacio pero obviamente son espacios más chicos. Bueno, por eso son los resultados que se dan del 56 al 35-36%, pero tiene que ver con esa situación, y me parece que lo que nos da a nosotros es la posibilidad de interpretar. Digo, recién Darío hacía una interpretación que creo que es certera, que por ahí los sectores en estos momentos de dificultades económicas, los sectores más postergados han planteado un disgusto hacia el gobierno nacional por sus medidas económicas, y eso se ve reflejado en los votos, obviamente, y que nosotros veíamos urnas de 150 a 30 a favor de Alberto Fernández contra Macri en esa zona. Claro. Y sin embargo en el centro, en la mayoría de las escuelas, termina ganando Macri, como termina ganando Macri en Tandil por algo más de 1.000 votos. ¿Marcos? La pregunta es cómo sigue la campaña ahora. Si supongo que a Juntos por el Cambio va a cambiar, porque ya no tiene la interna. Y más que pregunta, también viene con opinión, porque una vez más da la sensación de que Lungi se va a vecinalizar, en tanto que el Frente de Todos va a tratar se va a nacionalizar. Va a nacionalizar y provincializar la propuesta local. ¿Esto es así? Le dejo para que le responda primero Oscar, de una mirada más analítica. Yo estaba pensando en otra cosa. Y podés meter eso para que después le damos el paso a los chicos. Bueno, eso no lo sé, digamos, eso va a ser cuestiones de las campañas. De nuevo, lo primero que quería decir acerca de las zonas, bueno, queda claro que las encuestas se hacían para eso. Se puede, hace rato que vienen, que las zonas están perfectamente delimitadas acerca de quiénes votan a qué cosa, inclusive por nivel socioeconómico, nivel educativo. Nosotros tenemos ciertos aspectos de hábitos de movilidad urbana, que eso implica
muchas situaciones, y adicionalmente lo que hemos hecho últimamente con respecto a las zonas y por radios censales es establecer cuánto tarda la gente en ir a trabajar. Eso es un gran indicador del nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico, mayor tiempo para ir a trabajar. Ahora, esas son cuestiones que inciden en el cotidiano, en el día a día, en la manera en que el transporte público de pasajeros puede llegar a esos sectores, etcétera. Bueno, lo que marcaba es que el análisis de la zona, para eso se hacen las encuestas, digamos. O sea, que además de interpretar o tratar de a veces adivinar, eso es una buena, adivinar quién va a ganar o no, el tratar de interpretar cuáles son las relaciones sociales que están debajo de ese aspecto y tratar de establecer políticas concretas. Ahora bien, tengo cierta idea que parece ser que los cambios de campaña pueden ser escasos. En líneas generales no hemos visto grandes cambios de campaña en muchos lugares. Lo que yo trataría de hacer en lugar de Frente por la Victoria es colgarme del travesaño y quedarme más o menos con lo que tengo. Es lo que haría, digo por las dudas. Pero bueno, son ideas, no me voy a meter acá en el trabajo de los amigos. No. Darío, ahora sí respondiendo a la pregunta de Marco. Nosotros no nos vamos a quedar con lo que tenemos, vamos a tratar de ganar la ciudad de Tandil y que Rogelio sea intendente. No, sabés que ahí, en contraste con lo que decía Matías, nosotros vimos muchos votos que fueron a Alberto Fernández y a Marco Nicolini. Nos llamó poderosamente la atención porque Marco se paraba, digamos, más a la derecha del intendente, se paraba bien con una referencia en Macri, y hubo un montón de votos que lo vimos así. Hubo votos que votaron arriba a Labaña y votaron a Marco. Entonces entendemos que por ahí puede haber cierto margen en el cual buscar. ¿Algún voto útil sería? Y después también yo creo que la situación económica de acá a octubre no creo que mejore. Eso va a hacer que decaiga mucho más Macri y Vidal, y que puede ser que también ese castigo lo reciba el intendente Lunghi, por ser de la misma fuerza política, no porque por otra cosa. Así que nosotros entendemos que sí, que vamos a andar por ahí la campaña, pero a su vez me parece que una de las notas que yo rescato de Rogelio en esta campaña es que la preparación que ha tenido en cuanto a los temas de Tandil. Me parece que eso es importante, que hay un sector que está más desligado de la cuestión nacional, digamos, que ha visto siempre la ciudad de Tandil en términos más localistas, digamos, y creo que el doctor Lunghi es una expresión de eso, digamos. Y que ahí también nosotros tenemos propuestas para hacerle, para llegarle, y bueno, después veremos cuáles son los resultados, ¿no? Matías. Bueno, lo primero, respecto a lo que decía Darío, sí, obviamente que hubo votos. Recién lo escuchaba a Roberto Mullerón contar que ahí iban a buscar los votos porque él entendía que eso era parte del sector del peronismo que había decidido jugar en la interna de Juntos por el Cambio. Yo la verdad es que no creo que ello haya sido masivamente así, porque alguno habrá, pero no creo que es una cuestión menor, y la verdad es que al menos en las urnas no se veía un dato significativo. Sí, hay votos aislados, hay votos inexplicables, como cada uno que nos toca ver cosas muy extrañas dentro de cada voto, pero cuando uno analiza en su conjunto verifica que Marco prácticamente como se preveía obtuvo prácticamente la totalidad de sus votos del espacio de Juntos por el Cambio. En realidad, más que un poco yendo a la respuesta a Marcos, que era lo que había planteado, en realidad hoy el votante diferencia muy claramente la cuestión nacional de la cuestión local, así como decía Oscar lo del metro cuadrado. Me parece que cuando elige la cuestión local elige otras cuestiones, que es su patio de su casa, la ciudad, y entiende, Tandil tiene un voto vinculado a esas cuestiones, y después privilegia las cuestiones más económicas, más macro, a la hora de elegir la cuestión nacional. Por eso hemos tenido los niveles de corte en Tandil, pero no solo ya hoy se ve en Tandil, se ve en situaciones. Obviamente Tandil, por su nivel sociocultural, digo, el hecho de tener un más que la media, un porcentaje
nivel educativo universitario y secundario mayor que la media, tiene también una composición de voto diferente que lo hace que ya no somos la ciudad, como decías vos hoy, testigo a nivel nacional. Eso está claro porque la composición del voto hoy es diferente. Y me parece que entonces la gente tiene mucho más claro a la hora de votar. Nosotros vamos a hacer una campaña como la que hemos venido haciendo sistemáticamente, priorizando la cuestión de la gobernabilidad, de la gestión. Me parece que eso es el punto más fuerte que tiene este gobierno y tiene niveles de aceptación de arriba del 70%, que obviamente vamos a trabajar para que los votos de octubre se acerquen lo máximo posible a ese nivel de aceptación que tiene la gestión. Obviamente sin desconocer esto que decía Darío, que puede haber que el arrastre nacional termine perjudicando. Hoy Cambiemos gobernaba 65 ciudades, de las cuales, si se repiten las elecciones, en la provincia de Buenos Aires me refiero, si se repiten las elecciones en octubre de las PASO, perdería 19 y el Frente por la Victoria ganaría 21 que hoy no tiene. Entonces esta situación no se puede desconocer, pero la realidad es que Tandil tiene muy claro a la hora de privilegiar el voto local otras cuestiones conceptuales. De hecho, si no hubiera sacado Cristina Fernández de Kirchner y Lunghi 54% hace 8 años. Marcos, ¿cómo ves eso? ¿Tiene muy claro Tandil las miradas políticas? Sí, la tijera la tiene la a mano tiene afilada. de Saratelli. Claro. Está acostumbrado a eso. Lo que yo me pregunto, y quizás citando lo que decía Oscar respecto a cómo va a contener Lunghi todos los votos del sector de Juntos por el Cambio, analizando un poco el componente del voto a Marcos o del origen mismo de del surgimiento de esa interna. Tiene fuerte componente de adhesión al PRO, que quizás el lunguismo no lo tiene, una identificación con lo que fue Cambiemos o ahora Juntos por el Cambio, y también un alto componente de rechazo, no es odio, rechazo a la continuidad del Lunghi. Para mí abre una incógnita, a ver si todo ese caudal de votos lo va a retener Lunghi o va a ir, no sé si a Rogelio, pero quizás a Menta, sí, o a nadie. Claro, el punto es... ¿puedo contestar? Sí, la idea es que te decía que me parece que la alternativa de la alternancia, así como decía, el concepto de alternancia es interesante. Si lo pueden colocar en el debate, porque eso cortaría, digamos, de alguna manera al votante de Marcos. Yo lo que creo es también que buena parte de la estrategia de Marcos en su momento en la interna fue dejar a Lunghi en el medio fue el celular, ¿ves? No. Lo que haría, la idea central, me parece, fue dejar a Lunghi en el medio y que sea el contrincante Rogelio en base a cuestiones básicamente políticas y de ideologías. Por lo tanto, digamos, hizo una especie de macrismo explícito el amigo Marcos. Y me parece que fue una idea interesante porque a la hora, digamos, de los momentos, pesó. Sobre todo porque había que agarrar la boleta de una punta, era bueno que lo hiciera completa. Y me parece que para enfrentar un 73% de aprobación de un intendente está bien como estrategia. No sé si hay mucho para trabajar, sobre todo en temas de gestión. Claro que lo hay. Es decir, cualquiera de nosotros podemos plantear algunas alternativas de gestión, pero no sé si estará muy de acuerdo la gente, porque por lo que veo, digamos, en cuanto a la aprobación. Claro. La verdad es un poco, perdón. Sí, Matilde, también te puedo sumar al debate político. Esta cuestión de lo que señalaban de pegarse tanto a la figura del presidente o de la gobernadora, ¿cómo lo trabaja el espacio del oficialismo que ustedes mismos componen? Que por ahí es un poco el foco que veo que están haciendo punto acá los diferentes panelistas. A ver, en realidad nosotros hemos sido orgánicos de manera de siempre y la realidad es que también hay que reconocer que Tandil en estos últimos 4 años se ha favorecido de manera significativa por determinadas decisiones que tienen que ver fundamentalmente con la descentralización de fondos a los municipios, y esto se traduce en obras. Entonces, obviamente, cuando uno tiene que pensar que el voto a nivel local se plantea más que nada con gestión,
y el voto nacional con cuestiones económicas, así como el gobierno nacional tuvo serias dificultades para encarrilar la economía después del 2017 y que se ve traducido en los votos, también a niveles locales, en general, a los oficialismos le ha ido bien, incluso a los oficialismos de diferente color político que votaron con anterioridad. Digo, todas las elecciones provinciales fueron ratificados los oficialismos y en líneas generales, salvo estos 20 municipios, todos los otros 110 ratifican la situación. Y esto en buena parte es porque los municipios hemos recibido buena parte se han descentralizado mayor cantidad de fondos y eso ha permitido a las gestiones más o menos ordenadas hacer y que tiene claro cuáles son las prioridades, hacerlo. Entonces, me parece que lo que más que pegarse a la figura en sí mismo es a eso que siempre hemos planteado como la institucionalidad, y me parece que nosotros de acá en adelante lo que vamos a priorizar tiene que ver con eso, con la gobernabilidad y con los hechos. Digo, hay una serie de cuestiones que no se frenan y vamos a apostar básicamente a la cuestión local, sin que esto significa alambrar la ciudad ni convertirse en una fórmula vecinalista, ¿no? Complejo. De hecho, tenemos nuestra concejal en la lista de diputados provinciales que probablemente termine siendo diputada a partir de diciembre de ratificarse los resultados, ¿no? Y de ratificarse los resultados, perdón que siga con Matías o con Matilde, complejo también la situación que pueden llegar a tener a nivel de no ser ahora otra vez del mismo color político. Pero en realidad son experiencias que digamos que hemos vivido nosotros como gestión o como gobierno y que creo que nunca fue una dificultad. Siempre nuestro gobierno, nuestra gestión se ha caracterizado por construir los consensos o por hacer las gestiones pertinentes, esté el gobierno que haya estado. Obviamente que uno tenía cierta institucionalidad o cierta llegada o cierto acercamiento con el gobierno actual, pero que también hemos sabido trabajar y hemos sabido llevar adelante distintas acciones legislativas. Hablo por Carlos Fernández, que también es un legislador de larga data, de larga trayectoria, que ha sido legislador tanto con el gobierno kirchnerista, con el gobierno de Cambiemos y con el gobierno que venga seguramente también lo sea, y también hemos sostenido cierta continuidad en las gestiones, en las acciones, en la forma de llevar adelante estos consensos. Entonces, hay una capacidad de diálogo y de construir los consensos de acuerdo al color político que está. Obviamente que uno se siente mucho más referenciado y con mucho más llegada y con mayor capacidad de acción con el gobierno actual, pero que la capacidad de hacer las gestiones independientemente de quién estén arriba han estado. Bien. Darío, ¿por qué pensás que se dio este resultado a nivel nacional, básicamente, y a nivel provincial? Porque, también puso el rol analítico de Marcos. Si uno leía las encuestas, que vos decís muy bien, Oscar, que por ahí son fotos en ese momento, la ponían a María Eugenia Vidal como una de las políticas con mayor imagen positiva dentro del país, y los números daban 2 puntos, 3 puntos. Una diferencia de 17 puntos, sobre todo en provincia, llama muchísimo la atención. Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención, no contábamos con esa diferencia. Parece que fue un proceso inverso al que se vio en el 2015, ¿no? Como que nadie contaba esa diferencia entre Aníbal y Vidal, y ahora nadie la contaba entre Axel y Vidal. Parece que tuvo que ver con, que me parece que, lo digo con respeto, ¿no? Pero me parece que la gente fue estafada en su buena fe en cuanto a las proposiciones que hizo el gobierno, en cuanto a lo que se le prometió, ¿no? El 2015 hasta acá, no voy a hacer un raconto de todas las cosas que se prometieron y los logros concretos, ¿no? Y el contraste es muy grande, es muy grande. En tan solo 5 años, 4 años, el contraste es muy grande, Nadie está negando los problemas que había en la Argentina, ni mucho menos, pero se profundizaron todos los problemas. La inflación, la desocupación, la deuda externa, el desempleo, el hambre, todo eso son datos concretos, no es porque yo sea de otra fuerza política, pero lo puedo analizar hasta con el INDEC de Macri, Y en ese sentido me parece que la gente vio en Alberto Fernández a una persona moderada, a alguien que puede generar los consensos necesarios entre todos los sectores. Nosotros vamos a estar asistiendo en los próximos años de la Argentina a vencimientos de deuda muy, muy grandes que implican un gran porcentaje del presupuesto nacional y provincial, y que es necesario establecer consensos. Si no establecemos consensos, este país puede ir a niveles mucho peores de los que estamos, porque
no sé si la gente tiene noción del nivel de endeudamiento que tuvo este gobierno, tanto a nivel provincial o nacional, digamos, y eso hay que pagarlo, digamos, la vuelta al Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Y eso a su vez, digamos, si nosotros seguimos sacando plata del Producto Bruto Interno, digamos, de la circulación interna, esa plata se sigue yendo para afuera, digamos, en concepto de pago de deuda, va a traer aparejado muchos problemas, muchos mayores de los que hoy tenemos. Me parece que la contundencia de la elección tuvo que ver con eso, digamos, con la gente apagar un poquito, digamos, la radio, la televisión y charlar un poco con su familia, a ver cómo estaban. El voto joven me parece que fue muy, muy importante, que se volcó en su gran mayoría a esta opción política. Vos pensás que un joven de 16 años nació y creció en esto del kirchnerismo y el macrismo, y el contraste en su casa fue muy grande, digamos, ¿no? De la paritaria, del empleo, del procrear, del auto, de la netbook, de los remedios para la abuela, de la jubilación, a la realidad actual. Me parece que eso fue contundente en ese sentido, nosotros lo vemos por ahí, y me parece que, en eso coincido con lo que decía Matías, en momentos de crisis es el peronismo el que gobierna la Argentina. Siempre ha sido así y siempre han sido... No dije eso. No. pero después buscamos el video a ver si lo dice. Entiendo el rol de los liderazgos y de las fortalezas, digamos, que me parece que ahí la gente siempre deposita su confianza. Yo creo que en ese sentido ha sido una falencia del gobierno de Lunghi estos últimos 4 años que me parece que no... me parece que ha habido tantos problemas que Tandil no fue una isla, lo vimos cuando hubo las cuestiones del tren de Río Paraná, de metalúrgica, de comercio, etcétera, etcétera. Me parece que muchas veces, por cuestiones que tienen que ver más con la política o cómo transmitimos una idea, se ponía más énfasis en discutir eso o en distorsionarlo que en tomar el toro por las astas y poder solucionarlo. Yo hace poco estuve acá con Juan Pablo Frolik y discutíamos, y yo decía, bueno, nosotros fuimos a tal lado, a tal otro, cuando había tales problemas. Pero una cosa es ir cuando el hecho ya está consumado, digamos, que yo ponía el ejemplo, la metáfora de un enfermo terminal, digamos, cuando uno va al velorio, o, digamos, cuando a alguien le diagnostican algo y uno ve cuáles son los elementos necesarios para poder sanear eso, ¿no? Me parece que esas son las grandes diferencias y me parece que eso ha determinado el voto mayoritario hacia nuestra fuerza política. Hay un dato, perdóname, respecto a la cuestión provincial que era tu pregunta, es contrafáctico lo que voy a decir, pero cabe porque yo tengo la misma percepción que todos teníamos, más allá de ser fotos de momento las encuestas, de que la persona de la política que mejor imagen tenía era María Eugenia Vidal y que parecía que iba a lograr tener un corte de boleta que no le permitiera caer tanto como se lo iba a llevar a la rastra, por todas las razones que hemos explayado acá, la boleta de gobierno nacional. Y la realidad es que esto contrafáctico que digo es, yo tengo mis dudas si la elección no se hubiera desdoblado, creo que lo dije en aquel momento, me parecía un error político no haberlo hecho, más allá de la legalidad, ¿no? Desde el hecho político, no haber desdoblado y hacer caso a lo que planteaba Durán Barba y Marcos Peña, creo que hubiera tenido las chances hubieran sido totalmente diferentes, por lo menos en la cuestión provincial. Me parece que ahí la gobernadora perdió una oportunidad de legitimar su acción, porque yo la verdad es que es difícil pensar que una boleta por la parte del medio, con la actual composición de voto, que la boleta del medio sea la que arrastre para alguno de los lados. La realidad es que o los intendentes levantan, como ha sucedido muchas veces, un submarino que se puede tener, o bien lo más común es que el presidente se lleve a la arrastra al intendente, pero desde el medio es difícil compensar esa caída. Me parece que puntualmente la gestión de Vidal o la elección de Vidal tiene que ver con lo que sucedió a nivel nacional y de hecho se llevó puesto a todos los intendentes del PRO del conurbano salvo Vicente López. Hola. ¿Marcos? Sí, yo no sé qué importancia se le puede dar en este contexto a la campaña propiamente dicha, porque es interesante el caso de Kicillof. Capaz que tiene más de mítico que otra cosa esto de los 80.000 kilómetros del Clio, pero es algo que hizo también Vidal para llegar a la votación. Esto de que hace muy bien Lunghi, que es el 1-1, el casa por casa, el trato con cara a cara con la gente. Y me parece que, no sé si por impronta propia o por estar en el gobierno, me parece que Vidal no lo tuvo.
Lo pongo a Oscar también para contestar a eso. Coincido plenamente. Resulta que tengo toda una opinión. Viste que hay todo el concepto de Big Data, de redes sociales, de influir a través de las redes, Big Data, a partir de esas empresas que compraron, como Cambridge Analytica, que compraron grandes datos, se hicieron de grandes datos de Facebook, entonces eso incidieron en el Brexit y también en la votación de Trump. Para mí es todo verso, digamos, la gente cuando tiene ganas de votar a alguien, se vota y punto. Después hubo hay un gran malentendido en el cual la sociedad, para no hacerse cargo de determinadas decisiones, dice que fui manipulado. Y los medios, como forman parte del negocio, dicen nosotros podemos hacerlo. Y por supuesto, Cambridge Analytica y Facebook, etcétera, como es parte del negocio, ven la importancia de los datos que tenemos. A mí me parece que eso es todo un gran malentendido. Sigue siendo importante el cara a cara, se vota por la confianza. Admito que las campañas a nivel nacional y provincial tienen otra envergadura, pero nada impide de trabajar en el mano a mano y por supuesto, cada cosa pesa. En verdad, la gestión es el mensaje. Si la gestión es el mensaje, cuando yo hago una gestión a nivel municipal, de nuevo, es lo cotidiano. Cuando hago una gestión a nivel nacional, es el bolsillo. Pero si el bolsillo no funciona, por más que dé vueltas y que haga segmentación, etcétera, no funciona. Por lo tanto, quisiera colocar en su justo término cada una de las situaciones, porque se le da mucha importancia y, de nuevo, la sociedad, para no hacerse cargo muchas veces de sus propias decisiones, plantea de que ha sido manipulada en algún caso. Y yo digo rápidamente que no es así. Todos saben perfectamente lo que hacen cuando votan, ya sea el Brexit, o cuando votan a Trump, o cuando votan cualquier otra cosa, o como cuando votaron a Macri en su momento, o votan ahora la alternativa de Alberto Fernández. Es la opinión que tengo al respecto. ¿Cómo se mantiene la gobernabilidad en estos meses, que si se mantienen estos resultados? Sobre todo vos, Darío, que sos parte del Frente de Todos. No lo sé. Yo espero que por el bien de todos se hagan las cuestiones correctas. Ayer, el domingo a la noche, ya podía ver en TN, digamos, periodistas apurando la salida de Macri. Me parecieron tan miserables, los mismos que lo pusieron ahí lo están ayudando, ya lo quieren detonar. Me parece que por el bien de la sociedad y de todos, y de todos los argentinos y las argentinas, lo más sano sería, digamos, que se pueda moderar la economía y que se tengan que construir las transiciones necesarias. Yo quiero que Mauricio Macri se vaya el 10 de diciembre, no que se vaya antes, ni María Eugenia, ni nadie. Pero para eso me parece que hay que construir los canales de diálogo necesarios. Yo creo sí que hay un sector de la economía que está en la Argentina, que tiene que ver con el capital financiero, que ante las posibilidades de un cambio de gobierno va a acelerar su salida del país, que tiene que ver con todos los capitales golondrina que ingresaron al país, que vinieron a especular a la Argentina, digamos, con las posibilidades que le brindó el gobierno nacional mediante las LELIC o las LEVAC en su momento, digamos, con tasas exorbitantes que no existen en el mundo, que detonaron toda la economía doméstica, la producción, el comercio, el intercambio. Todos esos capitales van a querer acelerar su salida. Para nosotros es un problema, van a ser un problema muy grande, porque si eso se vuelca todo al dólar va a ser una explosión, digamos, de inflacionaria que esperemos que no se dé, porque ya lo hemos vivido en otros momentos en la Argentina y, digamos, van a seguir pagando los mismos sectores que siguen pagando esto. Digamos, la fiesta del capital financiero la terminan pagando los jubilados, los trabajadores, los comerciantes, los pequeños. ¿Cómo se va a hacer? No lo sé, no lo sabría cómo hacer, porque depende de actores políticos que nosotros no tenemos llegada, y de actores económicos. Me parece que el sector económico que maneja la economía argentina debiese tener la responsabilidad y a la altura de las circunstancias que debiesen estar, digamos, porque después no son ellos los que lo sufren los ciudadanos de a pie, y lo han venido sufriendo a lo largo de la historia argentina cada vez que sucedió esto, digamos. Lo vimos cuando en el gobierno de Alfonsín, cuando, digamos, siempre se dice y sostiene que sufrió un golpe de mercado. Sí, sufrió un golpe de mercado durante su gobierno, pero el golpe de mercado era para el gobierno que venía, para condicionar al gobierno que venía. Yo no quiero que suceda lo mismo para condicionar al gobierno que viene,
porque la magnitud del dinero del que se está hablando es muy, muy grande y puede traer problemas muy grandes a la economía doméstica de todos los argentinos. Y después ya sabemos todos los años que nos cuesta para poder recuperar el poder adquisitivo, para poder recuperar el comercio y la industria, la capacidad instalada, la capacidad exportadora, la capacidad de generar divisas, digamos. Esperemos que no se dé ese escenario porque sería el peor para los argentinos de a pie. Sí, perdón, ¿no? Más pero como radicales también que como claro, Cambiemos, que siempre sostienen. Yo creo que, digamos, como la clase política ha tenido cierta madurez en este sentido, ¿no? Digo, por algo tenemos 30 años de democracia, porque hemos logrado cierta madurez política. Pero también creo que tenemos una gran responsabilidad de transmitir cierta tranquilidad o cierta responsabilidad, en el sentido de que sabemos que todo cambio de gobierno, ¿no? O toda transición, digamos, lleva a determinada inestabilidad, lleva a determinadas situaciones que a lo mejor no son las más estables ni para los vecinos, ni para los gobiernos, ni para el Estado, pero creo que como clase política tenemos cierta responsabilidad en transmitir y en generar cierta tranquilidad, tanto en la población como en las distintas instituciones que dependan del Estado, del no Estado, de todos los sectores. Creo que en este momento, donde ante un resultado preelectoral, ¿no? Donde se visualiza determinada fuerza que va a generar un cambio dentro del Estado, me parece que tenemos cierta responsabilidad, al menos de transmitir un poco de tranquilidad y de la mayor estabilidad posible. Porque todos hemos pasado por momentos de transiciones de gobiernos que a lo mejor no han sido los más saludables y que esperamos que no se repitan. Sí, y de todas maneras no hay que subestimar al ciudadano. Digo, la realidad es que faltan las elecciones. Hay elecciones de por medio en octubre. Obviamente que uno no desconoce que todos los resultados que hay y que pueden ser una tendencia, pero no son más que una tendencia. Si no, estaríamos acá saludando al intendente de Juntos por el Cambio, al gobernador del Frente para Todo y al presidente del Frente para Todo. No, pero hay elecciones en octubre. Y en octubre, digo, a nivel nacional, no nos olvidemos que hace 4 años casi votó 1.800.000 personas más, que obviamente cambian drásticamente los porcentajes, que hay un sistema de balotaje, o sea que si ese porcentaje aumenta y el caudal de votos de Fernández no aumenta, está por debajo de 45 y tranquilamente puede haber un balotaje. Digo, hay todavía. Obviamente que uno no desconoce que los resultados fueron mucho fuertes y mucho más de lo que se esperaba, pero me parece que en un sistema democrático como el que tenemos que esperar el tercer domingo de octubre a la noche para confirmar o no estos resultados. Antes me parece que lo que podemos hacer es ser prudentes en cuanto, y mucho más aquellos que tienen responsabilidad en los medios, coincidiendo con Darío, los que tienen en los medios nacionales no han sido prudentes hasta ahora y tampoco lo van a hacer, pero uno aspira que en algún determinado momento el sector del periodismo asuma algún grado de responsabilidad y prudencia en estos casos. Marcos, ya no se nos va el programa, pero como para un cierre. Un último tema que tiene que ver con lo nacional, y yo entiendo que así como las clases más vulnerables, incluso la trabajadora que ya está dentro de las clases vulnerables, no admiten más un sacrificio, ni un ajuste, ni nada, yo creo que como país tampoco se admite más profundizar la grieta, o lo que cada uno entienda por grieta. No sé cómo lo ven ustedes, si la oportunidad de una nueva llegada, de la llegada de un nuevo gobierno, ¿cómo va con eso? Fernández ha dicho, acá basta de hablar de venganza. Lo dijo Macri hace 4 años. Claro, pero no lo logró. No sé si tuvo la intención de lograrlo. No lo logró. Pero para mí es un tema determinante. Uno no se puede ser hermano ni nada de eso, hay diferencias, el tema es administrar esas graves o profundas diferencias que hay en el seno de la población. ¿Cómo lo ven ustedes? Obviamente que uno aspira a que eso suceda. Lamentablemente Macri también lo planteó, el gobierno nacional también lo planteó, tal vez o porque no pudo, porque no le era conveniente en términos electorales cerrar esa situación. De hecho no se hizo. Esperemos que, por el bien de la Argentina, digo, más allá de a quien le toca conducir la nación, la provincia o la ciudad, me parece que los argentinos nos merecemos, digo, cuando Alfonsín planteaba la democracia, arrancaba en su discurso con el preámbulo, me parece que tiene que ver con eso, con la concepción de nación. La concepción de nación no admite este tipo de grietas y de separaciones que
que la verdad es que no le ha hecho bien a la Argentina y nos hemos perdido una oportunidad, al menos en los últimos 8 años, histórica en cuanto a la posibilidad de insertarnos en el mundo como un país desarrollado, ¿no? Darío. Sí, yo creo que lo que le hace mal a la Argentina no es la grieta, sino las políticas que se llevan adelante. Coincido que no es momento para divisiones del pueblo argentino. Me parece que es hora de sentarse en una misma mesa todos los sectores sociales, económicos, políticos. Necesitamos, sí o sí, no hay margen en esta Argentina de hoy, la que nos va a quedar, para seguir profundizando divisiones. Es necesario, que ya lo había planteado Cristina anteriormente cuando habla del pacto social en Claxo, digamos que hay que establecer un nuevo acuerdo económico entre los distintos sectores, tanto empresariales, sindicales, y que la política tiene que ayudar a eso, no puede ir a romper eso. Porque si fracasamos todos en esto, y no fracasa un partido político u otro, sino fracasa el pueblo argentino entero. Oscar, te dejo por ahí el cierre también de cómo ha sido toda esta mirada de las elecciones y lo que se viene con los planteos que por la vía de Marcos. Con respecto a la grieta, es cierto, nosotros habíamos hecho un modelo político de la ciudad y general su vinculación con lo nacional y provincial, y había 2 hechos nuevos. Cuando se gana Cambiemos a nivel nacional. Los hechos nuevos eran que el gobierno local era oficialista, es decir, de alguna manera lo provincial y lo nacional ya empezaba a influir en lo local, cosa que hasta ese momento no había ocurrido. Que lo fue sobrellevando bien, pero en cualquier caso hay una influencia. Y por otro lado también el concepto de grieta. El concepto de grieta es cierto, electoralmente funcionaba y funcionó bien en 2 planos, el plano económico y el plano político. El plano económico, la grieta era con el peronismo, y en el plano político la grieta era con el kirchnerismo. Fue interesante eso, analizarlo, y después cada uno de los actores locales a qué perfil, digamos, de alguna manera respondía, cumplía un rol en ese escenario. Eso es lo que habíamos hecho. Y bueno, supongo que la idea de la grieta fue bueno electoralmente. Lo que pasa es que hay que pensar una situación desde un punto de vista global. Es difícil para actores que tienen intereses que lo piensen de manera global. Pero bueno, supongo que la madurez de la sociedad nos puede llevar a, con estos tipos de encontronazos, votaciones, vueltas atrás, vueltas hacia adelante, ir encontrando un determinado camino. Bueno, gracias a todos por venir. Yo sé que son por ahí unos días después de las PASO y por ahí los análisis no son profundos. Así que gracias por estar presentes acá en Cuarto Intermedio y bueno, veremos qué sucede en octubre. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a través de la pantalla de EcoTV. Nos van a escuchar a través de la 104.1 y a través de la web del Eco en esto que es Cuarto Intermedio, el programa de debate y análisis del Eco Multimedios. Bucela Hogar, ahora 12 los días jueves, viernes y sábado. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio 130. Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles. De domingos a jueves, 2x1 en el salón. Todos los viernes, mesas de mujeres, 20% de descuento. Todos los domingos, niños gratis. Encontralos en pedidos ya con envíos gratis. Paz 497, esquina Pinto. Teléfono 44 33 400. Facebook e Instagram, Taberna Pizuela.